que no es de ti. El velo besas para solo a ti mirar. Arranca de raíz lo que no es de ti. El velo besas para solo a ti mirar. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Voy a seguirte en pos de tu presencia. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. No puedo vivir sin tu presencia. Prosigo hacia ti. No te alejes de mí, rompiendo las barreras, pues tú no me negarás. No, voy a seguirte en pos de tu presencia. Oh Señor, voy a seguirte en pos de tu presencia. Señor, te seguiré. Abre mis ojos, escudriñame. No puedo vivir sin tu presencia. 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 Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bendito sea el nombre del Señor. Damos gracias, honor y gloria a su nombre, en su nombre. Bendecimos este momento, bendecimos este día, este despertar hoy, este día maravilloso de Shabbat. Shabbat Shalom para todos.
Si estamos aquí hoy nuevamente es porque así Hashem lo ha decretado. Es porque así al Eterno nuestro Dios se le ha placido. Por eso estamos aquí. Por eso damos gracias. Por eso rendimos homenaje a su nombre, honor, gloria, desde lo más profundo de nuestro corazón. Gratitud ante su presencia. Amén. Muy buenos días para todos los que van conectándose y también después los que irán a ver o a escuchar esta reflexión de hoy día. Hoy quiero hacer una reflexión porque la enseñanza, los escritos, las porciones que estudiamos cada semana es primeramente para uno. Amén. Hoy en esta semana nos toca la porción de lo que son leyes y ordenanzas. Está escrito en el libro de Éxodo a partir del capítulo 21 en adelante, que son unas leyes, unas ordenanzas que Moisés escribe en un libro y lee ante el pueblo. Y todo el pueblo acepta esas leyes. Amén. Yo meditaba mucho en esta enseñanza y como tenemos a Moisés como estructura para nuestra vida, Moisés es como una ley. Es una ley, una ordenanza universal que primeramente acciona, porque el ser humano es así, es nuestra vida cotidiana, lo que leemos y lo que vamos entendiendo es nuestra vida cotidiana, porque el ser humano en sí primeramente acciona inconscientemente y no es porque sea mala gente o mala persona, es porque debe de ser así, es porque la estructura es así. Porque si nosotros vamos al texto y leemos, cuando Moisés lee estas leyes, impone estas leyes al pueblo, el pueblo unánime dice, todo lo que Dios dice, eso haremos. Primero es una acción. Después, para confirmar el pacto, esta alianza, estas leyes que rigen desde el universo a la tierra para los seres humanos, se confirma con sangre. O sea, sangre, en la sangre dice que existe la vida. Porque ahí en Levítico, si nosotros seguimos leyendo todo, ¿cierto? Dice que la vida está en la sangre. Entonces, no es que una sangre tú te haces una herida y haces algo de que salpica, no. Es la vida, es la estructura del ser humano, consciente. Después, el pueblo otra vez dice unánimemente, haremos y escucharemos. O sea, haremos y obedeceremos todo lo que el Señor dice. O sea, es una confirmación y reconfirmación. Puse para esta reflexión de nombre reedificando con estructuras firmes. Acción y misericordia. Porque el mundo rige a través de la misericordia de Dios. Dios mismo dice que Él es misericordioso, tardo para la ira. O sea, Dios no es un Dios justiciero, airado, que siempre está haciendo el mal, como a veces nuestra mente humana inconsciente lo quiere ver en este plano físico. Porque a veces nuestros ojos físicos se guían lo que sucede en este plano físico. Y no es así. En el proceso de la vida, de lo que acontece en el plano físico, ahí hay que buscar la luz. ¿Qué enseñanza trae para mí lo que acontece?
Y ahí es cuando escuchamos. Cuando vivimos en la ley, regidos por las leyes universales, ¿cierto? Y escuchamos. Y no solamente escuchamos lo que está externo de nosotros, sino que nuestro interior. Cuando escuchamos las leyes, lo escuchamos porque ya venimos con las leyes. Venimos con una estructura de ley. Nosotros somos ley. Cuando escuchamos realmente a nuestros sentidos, a nuestras emociones, conciencia, ahí nos convertimos en ley cuando decidimos accionar lo que es en base a la ley. Y eso es la misericordia. La misericordia, el amor en sí, el amor al prójimo, es la misericordia. Es la misericordia, acción en misericordia, acción en la ley. Bajo la ley, yo me rijo por la ley, pero no estamos hablando de una ley audaz, fuerte, que nos haga daño, no. Es una ley universal que fluye, que nos da una vida, porque la sangre en sí es vida. En la sangre está la vida, entonces nuestra vida misma es una ley divina. Somos el pueblo escogido, somos pueblo santo de Dios, que adquirimos sus ordenanzas para nuestras vidas y la cumplimos. Y no la cumplimos porque está escrito y por eso yo lo cumplo. No, la cumplimos porque el amor en sí que habita en nosotros nos hace cumplirla. Y es un gozo, es un placer. Es un placer. Amén. Entonces, acción y misericordia. Estuve leyendo muy detenidamente y tanto para aplicar a nuestra vida. Uno encuentra, ¿cierto?, tantas cosas que uno de repente a veces por las cosas cotidianas de la vida, uno se olvida y deja de lado cosas que liberan tanto el alma, que nos hace regocijar tanto gozo da a nuestro corazón. Las cosas a veces tan simples. Vivir el diario, el día a día en la presencia, bajo estas leyes universales, es algo que realmente te libera. Libera estructuras mentales, nos da placer para vivir. No vivimos una sobrevivencia, sino que vivimos la vida. Y en gratitud vivimos la vida, en amor a uno mismo primero y después, ¿cierto?, a lo que es la sociedad, porque también de eso se trata las leyes que impone aquí Moisés para el pueblo. Y estas leyes no es que Moisés fue el que impuso como hombre físico, no, Moisés guiado por el Espíritu de Dios. Estas leyes él las adquirió para sí mismo. Por eso dice, haremos y escucharemos. Después una confirmación. Porque la porción anterior hablaba, ¿cierto?, de que el suegro de Moisés escucha todo lo que Hashem ha hecho con Moisés, y se acerca a Moisés y le da unos consejos. Y Moisés, ¿cierto?, nunca pierde esa humildad, a pesar de que que haya sido elegido para una comunicación directa con nuestro eterno Dios. A pesar de eso, no pierde esa humildad. Y cuando nosotros vemos esto desde ese punto de vista, eso hay que adquirir en nuestras vidas, la humildad siempre. Aceptar un consejo, ¿cierto?, literalmente, porque el suegro de Moisés, literal, ¿cierto?, viene y le da un consejo y Moisés acepta el consejo. Y a lo que en ese fundamento, Moisés empieza a dar ordenanzas que primeramente es para mí, es
para nosotros. Y acorde a lo que nosotros decimos y hacemos, o hacemos y decimos, a ella después no hace falta ni que uno hable. Solamente va caminando y dejando huellas. Es la ley. El personaje se convierte en la ley divina. Divina, porque esto es misericordia, justicia, misericordia, lo justo. No todo para mí y allá que yo veo a alguien que necesita y no, me abstengo de, no, lo justo. Por eso en una de las leyes está que Hashem dice que cuando uno edifique un altar para Hashem, que lo haga de tierra, que lo haga de tierra. O sea, tu humildad nunca la tienes que perder. Estés en la posición es donde tú estés. Muchas veces en el diario vivir, en lo cotidiano, a veces nuestra mente humana tiende a cuando sube de nivel, de aprendizaje, de entendimiento, ¿cierto? Tiende a ver ya por debajo de los hombros, como se dice, a aquellos que todavía están en estructuras menos inferiores, ¿cierto? En estructuras inferiores. Y eso no debería de ser así, porque un verdadero líder siempre baja para subir al otro. No se pone en la cabeza del otro y sube él solo. No. Un verdadero líder siempre baja para subir al otro. Elevar la materia. Eso es elevar la materia. Ama a tu prójimo como a ti mismo, como nos enseña nuestro Maestro y Señor Jesús de Nazaret. Es muy importante. Dice Éxodo 23, verso 7, dice, y después tomó el libro de la alianza y se lo leyó al pueblo, y ellos respondieron, todo lo que Hashem dijo, haremos y obedeceremos. O sea, y escucharemos. Escuchar es yo creo que es el juicio más importante que el ser humano debe de poner para sí mismo. Saber escuchar al prójimo y también escuchar lo que tú estás pensando cuando el prójimo te está hablando. Es doble la ley ahí para ti. Para tus 5 sentidos que escucha todo y para tu intuición que escucha lo que tú piensas. Amén. Son leyes principalmente para la estructura del ser humano, del cuerpo humano, de la mente consciente. Eso es conciencia Cristo unida con la ley de Moisés. Porque Jesús dice, si no crees en Moisés, ¿cómo irás a creer lo que yo te digo? Entonces no es que vamos a dejar estas leyes de Moisés de lado y que Jesús ya viene a traer nuevas leyes. No es así. No es así. Esto es una unificación de cuerpo, 5 sentidos, con mente de Cristo, conciencia Mashiach, conciencia ungida con las leyes universales, porque no son ley de Moisés, son leyes, estructuras que Dios ha puesto para la sociedad. Amén. Qué importante entender en este tiempo, decía yo el otro día, y yo quiero asociar esto que voy a dar una reflexión de hoy día, porque a mí me sirvió y acorde a lo que yo voy aprendiendo, también quiero intentar compartir mi aprendizaje. Es como mi testimonio, es como mis primicias
delante de Hashem. Amén. Hay un salmo, porque mi bebecito, yo aprendo con mi bebé, los dos aprendemos juntos y la verdad que gracias a él también yo estoy despertando y me enseño a mí misma, o sea, todo lo que él emprende en su inocencia de vida, yo aprendo con él. Él empieza a leer los salmos ahora por ejemplo tiene él mismo se puso ese reto, vamos a decir, que él va a leer un salmo por día. El otro día le tocó el Salmo 12, el Salmo capítulo 12, y yo estaba escuchando cuando él estaba leyendo. Entonces, ahí me vino una curiosidad de lo que el Salmo decía. El Salmo decía, salva, en el 12, capítulo 12, verso 2, dice, salva, oh Hashem, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. Habla mentira cada uno con su prójimo. Hablan con labios lisonjeros y con doblez de corazón. Entonces a mí me vino la curiosidad de indagar un poco en lo que es la lisonja, el labio lisonjero. Yo no sabía qué era lo que significaba eso. Entonces buscamos con mi bebé mismo y así en base nosotros, igual a él le estamos enseñando esto para que él vaya aprendiendo y vaya eso adquiriendo para su vida, para su conciencia, para el día de mañana cuando él sea un hombre íntegro, justo y con leyes que rigen desde lo alto, que son divinas, que es para nuestro beneficio, para nuestro bien, para nuestra vida. Nuestra vida es ley. Entonces, labios lisonjeros se traduce como, decía esto, como una ética. La ética. Cuando tú eres algo, tú tienes que actuar en base a lo que tú eres. Si nosotros adquirimos lo que son las leyes, los mandamientos de Dios para nuestra vida, no solamente tenemos que hablarlo, sino que también tenemos que vivirlo. Amén. Y yo aprendí esto, que un labio lisonjero a veces es como una doblez de corazón, porque aquí mismo dice con labios lisonjeros y con doblez de corazón, o sea, palabras buenas, palabras suaves, pero con un corazón que está ardiendo y mirando mal y pensando cosas que no van acorde a lo que está diciendo. Es que es importante analizar. Eso es, haremos y escucharemos. O sea, social e intencional. Social aquí en este plano físico, eso es actuar, eso es vivir. Con kavaná, con intención, con amor puro, con pureza de corazón. Y qué maravilloso cuando esto realmente nos toca el alma. Nos toca el alma y abrazamos esto, porque realmente si nosotros decimos amar a Dios, a veces lo decimos de boca para afuera, como que si Dios no estuviera aquí, como que si Dios no estuviera sabiendo lo que nosotros estamos pensando. Y como si Dios mismo fue el creador y su espíritu insufló y dio vida, entonces su espíritu abarca todo lo que es tu cuerpo. Su espíritu mismo es el que acciona a través de ti, lo que te da vida. Gracias a su espíritu nosotros vivimos. Y Él dice que desde lo más profundo de tu corazón, Él sabe. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros ser doblez?
de una doble intención, de mentira, de falsedad, de hipocresía. Entonces yo pensaba y decía, y me llegaba mucho este mensaje y esta enseñanza como en ese momento con mi bebé, porque a veces yo me encuentro así. Entonces yo digo que hay estructuras que si uno se rige y sigue las leyes, que uno tiene que analizar y hacer todo lo posible, ¿cierto? Luchar contra esas negatividades. Y cuando siempre escuchamos que el Cristo es la piedra angular, que la piedra aquí, que la piedra allá, ¿cierto? La piedra simboliza lo que son las leyes. Jesús es la piedra, pero la piedra, ¿qué significa la piedra? ¿Qué es la piedra? La piedra son las leyes sociales y intencionales. Eso es Cristo vive en mí, eso es la piedra, soy la piedra angular. Conciencia consciente, un ser humano consciente, Moisés y Cristo. Ley universal que rige tu vida. Tú eres ley, te convertiste en ley. Amén. Qué maravilloso es sentir esto y aprender esto. Y me acordaba de la petición de Salomón, el rey Salomón, cuando él sueña, dice, él lo que pide es un corazón entendido. Muchas veces decimos que Salomón pidió sabiduría y ni siquiera sabemos lo que significa lo que es la sabiduría. Pero cuando vamos y profundizamos estas enseñanzas y aprendemos y deseamos, porque tiene que ser un deseo, deseamos realmente seguir este camino espiritual y obedecer estas leyes, entonces ahí es cuando nosotros pedimos un corazón entendido que pueda vivir en justicia, no solamente sentarnos y juzgar y nosotros no vivir en la justicia, como en aquel tiempo, ¿cierto? Se enseñaba. Muchos enseñaban lo que era la ley, pero no vivían la ley. Jesús enseña de la misericordia en el libro de Lucas, que hace un cuento, una historia, una parábola, ¿cierto?, del buen samaritano, que alguien baja de Jerusalén y es sorprendido por ladrones y estos le roban todo y lo dejan tirado. Pasan sacerdotes, dice, pasan gente que enseñan la ley, pero no tienen no accionan lo que ellos están enseñando. O sea, eso es la falta de la ética. Si yo estoy enseñando leyes, yo tengo que vivir la ley. Yo tengo que tener la misericordia de la cual estoy hablando. Amén. Entonces Jesús enseñaba esto. Entonces, ¿quién es el prójimo?, le pregunta. Es aquel que actúa con la ley. Entonces él le decía al que le preguntaba esto, ve y haz tú lo mismo. Aprendamos todos. Y en este camino estamos aprendiendo. Estamos como despertando esto que está en nosotros, porque en sí está en nosotros. La estructura es Moisés y Moisés es inamovible. Es la estructura, es el cuerpo, es los sentidos. Y esa estructura, los sentidos, cuando van despertando, es algo tan profundo que ahí se abre el templo que somos nosotros, como nos dice el apóstol Pablo. Templo del Espíritu de Dios, el Espíritu que fue insuflado y que dio vida. Y cuando Moisés salpica con la sangre el libro de la alianza, o sea, la palabra misma, es la vida.
Por eso, si hablamos, que no sea de doblez de corazón, que no se encuentre lisonja en nuestros labios, que apaciguar falsamente hipocresía. Y a medida que vamos a ir aprendiendo y despertando conciencias en nosotros, en nuestro cuerpo, sentidos que estaban a lo mejor estancados por falta de entendimiento, por falta de conocimiento a lo mejor, pero que la estructura en sí ya está. Solo hay que leerlas. Moisés leyó el libro, o sea, leyó la estructura universal, leyó tu cuerpo. Y cuando Moisés lee tu cuerpo, despiertas en conciencia. Y ahí analizas no solamente lo que es lo social, sino que también tu interior. Y ahí dices, haremos y escucharemos. O sea, viviremos la ley. Pero esta ley tiene que ser de verdad. Como nos dice aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? También había anotado en Proverbios que habla también de lo que es la falsedad, la lisonja, porque son trampas que a lo mejor nosotros inconscientemente decimos y no sabemos que nosotros mismos vamos a ir a caer ahí. No es para que aquel que yo le estoy diciendo, para ese la trampa, sino que para mí mismo. Porque dice aquí en Proverbios 29, capítulo 29, verso 5, dice, el hombre que lisonjea a su prójimo tiende una red delante de sus pasos. O sea, para mí mismo, para mis pasos. Estoy con palabras dulces, adulando, diciendo que amo, pero aquí estoy pensando barbaridades, mirando con ojos de envidia, ¿cómo se dice? Furia, de ira, de rencor. No. Entonces es tan importante analizar nuestra estructura y poder edificar y reedificar. Eso también nos enseña el apóstol Pablo. ¿Cómo reedificamos nuestra estructura? Porque la estructura ya está lista, pero ¿cómo nosotros reedificamos? ¿Escuchamos lo que estamos pensando? ¿Escuchamos lo que estamos mirando? Amén. Y es un hilo pero tan delgado. Es tan fino ese hilo. Cierto que muchas veces nos hacemos de la vista gorda o nublamos. Ponemos un velo para no ver realmente la realidad. Y muchas veces eso lo hacemos por el ego. Porque somos egoístas. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses, aquí el apóstol Pablo está enseñando en el capítulo 2, verso 4, si lo leemos desde el 1 es más entendible, ¿cierto? Dice, sino que según fuimos probados por Dios para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Mira la palabra tan contundente aquí del apóstol Pablo. Dios es testigo. ¿Podríamos nosotros decir, Dios es testigo? Dios es mi testigo cuando estamos hablando o enseñando. ¿Podríamos decirlo? ¿Podríamos afirmarlo con tanta seguridad y certeza?
Tu palabra es verdad. Hashem misericordioso. La palabra no solamente hay que decirla, sino hay que sentirla. Y no para agradar a los hombres, sino que tu estructura mental tiene que estar acorde a tus acciones. Mental y acción. Enseñanza y acción. Misericordia, amor puro, fe, acción. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y qué maravilloso esto cuando arde desde adentro. Porque esto arde. Esto se siente como un fuego purificador. Yo sé que muchos de nosotros, lo que estamos aquí viniendo, siguiendo esta línea, esto arde en nosotros. Porque va purificando nuestros sentimientos, nuestro amor puro hacia nosotros mismos primero, y de ahí a lo que es la sociedad. Tantas leyes que aquí he leído, ¿cierto? Y estas mismas leyes Jesús también nos enseña. Si alguien te pide que le lleves, que le acompañes a llevar su carga un kilómetro, anda 2 kilómetros con él. Es una fuerza de voluntad que yo enseñaba a mi hijo esto la vez pasada, otra vez, que cuando tú tienes una fuerza de voluntad, que tú lo haces sin obtener ganancia alguna, eso nunca, la puerta nunca se te va a cerrar. En donde tú quieras que vayas, siempre vas a tener una puerta abierta. ¿Por qué? Porque hoy hiciste ya lo que en algún momento vas a necesitar. Eso es accionar en la ley. Eso es ser ley. Amén. Sin esperar nada a cambio, sin mirar si a alguien, por ejemplo, tú le estás agradando, como aquí nos enseña Pablo. Porque nuestro corazón es probado. A lo mejor vamos a tener eventos desafortunados. Hashem nos libre y nos dé entendimiento. Porque muchas veces no entendemos el lenguaje universal. Muchas veces lo tenemos todo. Pedid y se os dará, dice Jesús. Si ustedes piden, no se les da porque piden mal. ¿Qué pedimos? Nosotros pedimos lo que necesitamos. Ay, Dios, yo quiero esto. Ay, mi Dios, ¿cuándo me vas a dar esto? No. Entendimiento es lo que yo necesito, Señor, decía Salomón. Da a tu siervo un corazón entendido. Y que yo sepa diferenciar del día y de la noche. Que nada es contra mí aquí en la sociedad, que todo es para mi beneficio. Esa es la luz, la chispa que tenemos que rescatar de cada evento que sucede en nuestras vidas. Pero si siempre seguimos como víctimas, ¿qué vamos a hacer? Siempre víctimas. Pero no, cuando agarramos realmente lo que es el yugo, como dice Pablo, el yugo de la fe, entonces nuestra estructura se afirma, se afina, tiene confianza, pureza de fe. Eso es recibir la ley, eso es accionar. Todo lo que Hashem diga, haremos. O sea, haremos. No es que yo voy a retroceder y no voy a hacer. Haremos. Todo lo que Hashem diga, haremos y escucharemos. O sea, accionaremos en justicia. Sin ver a quién. Que muchas veces queremos también decir palabras lisonjeras, ¿cierto? Porque si perjudica, por ejemplo, a nuestro entorno, no vamos a decir palabras blandas nomás. No, eso es doblez. La justicia ante todo, lo justo. Lo justo, o sea, la justicia, lo que Dios manda. Lo que Dios manda es rectitud.
es un corazón recto. Amén. Hay una ley que me llamó la atención y la estuve como analizando muy determinadamente. Dice: no cocines al cabrito en la leche de su madre. Y según los sabios, la enseñanza de los sabios, aquellos que han abierto estos versículos, estas palabras y han desarrollado, se refiere a esto, que lo justo tiene que ser justo. No es que por misericordia, o sea, la misericordia aquí y la justicia aquí. Es apartar. Porque la carne dice que representa lo que es la ira, la justicia. Y la leche materna representa lo que es la misericordia. Entonces, y como yo digo que hay una línea tan fina, entre la misericordia y la justicia. Entonces hay que saber separar lo uno de lo otro. Cuando a ti te toque hacer justicia, simplemente hay que hacer justicia. Y cuando a ti te toque hacer misericordia, sé tú la misericordia. Amén. La estructura universal del ser humano es conciencia y cuerpo-acción. Conciencia Mashiach. Eso es conciencia Mesías. Pero el mundo sigue esperando a un Cristo que baje de las nubes, que baje del cielo en forma de persona. Mientras no estudiamos nuestro templo, nuestra estructura humana, nuestra conciencia, siempre vamos a estar mirando vamos a quedarnos estancados mirando al cielo y esperando algo y mientras tanto se nos va la vida, se nos va el tiempo de accionar. Mientras esperamos, accionemos. Mientras esperamos a aquel que profesamos, accionemos al cual estamos profesando, como Él tal accionó. No perdamos el tiempo esperando, mirando al cielo y esperando, sino que mientras nosotros esperemos ese tiempo, accionemos. No nos quedemos estancados, quietos, sin recibir estas leyes. Y así únicamente vamos a ver descender a ese Mesías. Y lo vemos descender cuando se nos abre realmente la mente y el corazón arde cuando hablamos de su palabra. Cuando accionamos de acuerdo a sus mandatos, a sus leyes. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y qué maravilloso. Y hay tantas leyes. Por ejemplo, hay una ley aquí, dice: no aceptes sobornos, pues el soborno ciega a los que ven y corrompe las palabras justificadas. Eso también es lisonja. Eso también es doblez. Cuando tú hablas para tú beneficiarte tú mismo, para tu propio beneficio, y pisoteando a quien sea que sea pisoteado. No, la justicia en sí abarca lo que es una estructura firme. Por eso Dios dice: hazme un altar de tierra plana, firme, equilibrada, acorde a lo que es tu vida. No hablando y tu vida es allá, no. Entonces, la estructura en sí, nosotros somos realmente lo que es el templo, somos lo que es la mesa, el compartir, es un pueblo, ser realmente la ley. No hagas una estructura de piedra labrada, dice, porque cuando subas
se va a ver tu desnudez. Entonces, uno tiene que ser igual, equilibrada igual, no creerse más de aquel. Jesús enseñaba esto a Pedro cuando Pedro le dice, Señor, no me lavarás los pies. No, y Jesús le dice, si yo no te lavo los pies, tú no tendrás parte en mi reino. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba enseñando que cuando Jesús ya no esté, Pedro sea siempre como él, humilde. Porque a lo mejor si Pedro no se dejaba lavar los pies, era porque Pedro estaba viendo superior a Jesús. Y cuando le toque a Pedro ser como Jesús, él va a sentirse superior. Entonces la estructura es humildad, equilibrio aquí. Elevar la materia, elevar a nuestros prójimos. No elevarnos nosotros y subir encima de la cabeza de nuestros prójimos. No. Es tú avanzar con tu ejército, con tu grupo, con tus hijos. Porque ese es el verdadero templo. Hombre, mujer e hijos. Una estructura que va edificándose acorde a lo que son las leyes, los mandamientos. Y eso uno lo hace por amor. Por amor a uno mismo. Porque el día de mañana tu conciencia va a volver a vivir. Y lo que tú estructuraste aquí, eso es lo que se va a implantar en nuestras vidas. Qué maravilloso es entender, reflexionar, ¿cierto? Reflexionar en estas enseñanzas. En total hay 53 leyes y ordenanzas. 53 es el mismo valor numérico de piedra en hebreo. Entonces la piedra viene a ser todo lo que es las leyes, ordenanzas que Hashem ha proclamado por boca de Moisés. Moisés, un hombre humilde y justo, que buscó la presencia y Hashem le habla. O sea, si nosotros en nuestra humildad buscamos lo que es el entendimiento, entonces Hashem nos va a abrir la mente. Nos va a dar ese corazón que arde y purifica y va purificando la sangre que en sí es la vida. La ley es la sangre es la vida. Aquí les voy a leer lo que confirma esto. Esto está en Apocalipsis 19, 12. Dice, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, la palabra de Dios es vida. La vida consiste en la sangre. La sangre es el pacto, o sea, la vida. Nuestra vida, si dedicamos realmente nuestra vida a Dios, nosotros vamos a vivir la ley de Dios. Somos estructura de Dios en este plano físico. Por lo tanto, hacer y escuchar la ley de Dios, lo que Dios ha dicho, es ser tu ley. Tú, como persona, como hombre, como humano, consciente, vivir la ley. Una ley que te habla que tú tienes que hacer con tu prójimo esto, que tú tienes que hacer lo bueno. La ley no te habla de que tú vayas y juzgues a aquel que hizo el mal, sino que lo ayudes a levantarse. Amén. Todos juntos tenemos que llegar a la presencia. Todos juntos.
como Moisés llegó, dice, con 70 ancianos, con Aarón, Adán y Abiud. Dice que él llegó a la presencia y que nadie murió, que vieron a Dios y que nadie murió. Las 70 naciones representan lo que es toda la estructura del mundo, las naciones. Entonces, si a nosotros se nos revela, si nosotros nos concientizamos en lo que es la ley, nosotros no tenemos que llegar solos con las manos vacías. Tenemos que ser ley y levantar al caído. Y muchas veces no lo hacemos, sino que nos sentamos y empezamos a ver, a recordarle sus cosas malas, y lo uno, y empezamos a juzgar. Y pensamos, y analizamos. Pero si nosotros queremos levantar al caído, primeramente, nuestro propio ojo tiene que estar limpio. Como enseña también Jesús de Nazaret. ¿Cómo vas a quitar la viga del ojo de tu hermano si tú no la sacas primero? O sea, la paja, dice. Solamente es una paja la que tiene. Pero nosotros tenemos muchas veces una viga que no nos deja ver. Por el ego. Por el creernos ser mejor. Entonces, es tan importante analizar nuestra estructura mental. Porque esto ahora es mental. Si hacemos y escuchamos, eso va en conjunto. Leyes y acción. Conciencia Mesías. Amén. Qué maravilloso. De esta manera lo pude entender. Yo sé que hay mucho por enseñar, por hablar, por aprender, por entender. Hay demasiado. Nunca uno deja de aprender. Durante toda la vida uno aprende. Pero lo que va aprendiendo lo tiene que ir viviendo. Amén. Para así Dios se glorifique a través de sus hijos, a través de aquellos que proclaman su verdad. Amén. Qué maravilloso. Esta era la pequeña reflexión que yo hoy quería entregar. Muy corta, sí, porque el hablar mucho a veces nos ciega más a lo mejor el entendimiento, pero el sentir y el compartir con tanto ardor, amor y fe pura, constancia en esta palabra y conciencia, consciente de lo que uno va aprendiendo y diciendo y queriendo vivir, eso de por sí nos da una libertad, un amor puro, una confianza que la tenemos que trabajar día a día. Que no solamente hoy la estemos leyendo y el día siguiente se nos olvida. No, esto es una estructura que va edificándose, edificando y reedificando. Amén. Cuando reedificamos, eso ya queda implantado en nuestras generaciones. Nuestros frutos, nuestros hijos son aquí en este plano físico nuestros frutos. Si nuestros hijos hacen lo mismo que tú habías hecho, esos son... Hashem es misericordioso y el regalo más hermoso que nos puede dar son los hijos, y nosotros como herencia también se lo dejamos a Él. Nuestra conciencia. Vivir la conciencia Mesías es eso. Que tus generaciones después vuelvan, ¿cierto? Siempre a tener en cuenta estas leyes. Fue ese el mandato también del eterno Dios cuando el pueblo iba a salir de Egipto, comiendo, ¿cierto?, el sacrificio de Pesaj. Amén. Porque esto tú le dirás a tus hijos, le enseñarás y le contarás estas historias. Y le recordarás, decía, ¿cierto?, que Hashem te hizo salir de Egipto con mano poderosa y mano fuerte, firme. Entonces, esta estructura hay que dejar como herencia a nuestros hijos. La fe, la justicia y la misericordia.
acción en misericordia. Amén. Eso es ley, eso es Moisés con Jesús. Conciencia, Mesías. Amén, Baruch Hashem. Qué maravilloso. Me despido, esta ha sido la pequeña reflexión. Espero que haya sido de edificación, de amor puro, de fe puro, de conciencia espiritual, que nos haya sido de ayuda para nosotros, para todos nosotros, especialmente para mí. Amén. Muchas gracias a todos los que estuvieron. Aquí está mi maestro y mi amado esposo. Gracias a todos y bendiciones. Amén. Baruch Hashem. Nos vemos próximamente. Adiós.